Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a continuar hablando sobre composición gráfica, pero esta vez hablaremos de un par de cosas diferentes. Si se han dado cuenta en todos los videos que vimos y en particular en el último, lo que estábamos mostrando es cómo existe un elemento fundamental que es el elemento que más llama la atención dentro de una composición, que también en muchas ocasiones es el elemento que uno quiere destacar en la composición de manera intencional por parte del autor, bien sea de la fotografía, del cuadro, de la pieza gráfica. Y para lograr destacar ese elemento, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de puntos de fuga, contrastes de color, sujetos en movimiento, miradas, simetrías, bueno, un montón de asuntos fundamentales. Pero hay dos puntos sobre los cuales no hemos hablado aún. Y esos dos puntos son fundamentales en el tema de la composición. En el último video les dije que afortunadamente uno, digamos que no tenía que volverse un experto en cada una de esas cosas, porque el cerebro era capaz de más o menos interpretar y decirte si alguna composición era buena o mala de manera un poco medio intuitiva. Pues la verdad es que no es tan intuitiva. Lo que ocurre es que hay un par de elementos que nos ayudan mucho a reconocer la belleza, digámoslo así. Por lo menos la armonía, que es parte de la belleza, reconocer la armonía dentro de una composición. Esos, Esos dos elementos se denominan la regla de tercios y la espiral dorada. Así que vamos a ver en qué consisten. El primer elemento que vamos a estudiar se llama la regla de tercios. ¿Qué es la regla de tercios? Básicamente es un truco bastante usado en fotografía. Si muchos de ustedes toman su celular en este momento, se darán cuenta que tienen la opción de poner una suerte de cuadrícula en su celular. Esa cuadrícula, lo más probable es que sea precisamente la cuadrícula de tercios, porque lo que hace es muy simple. Toma la totalidad de una imagen y esa totalidad la divide en tres. ¿Perfecto? Al hacer esa división en tres, lo que está obteniendo son tres franjas verticales. Pero luego también lo que hace es que la divide de nuevo en tres en sentido horizontal. En la regla de tercios se vuelven muy importantes estos puntos que acabamos de trazar, cada uno de estos 4 puntos, así como cada una de estas rayas. ¿Y por qué se vuelven importantes? Se vuelven importantes porque son una proporción bastante armónica, bastante agradable al ojo, que hacen que con frecuencia el ojo trate de buscar esos puntos o esas líneas y ver qué es lo que se encuentra de interés en cada uno de esos lugares. Quizás esto sea más fácil verlo con una serie de ejemplos gráficos. Vamos a usar algunas de las fotos que hemos visto a lo largo de todas estas presentaciones. Todas estas imágenes que estamos viendo ya las vimos en algún momento. Esta imagen, por ejemplo, la usamos para mostrar las líneas de interés. En esta aplicamos o entendimos un poco cómo funciona lo del marco natural. Hablamos de contraste, hablamos de simetrías. En esta hablamos un poco de cómo la mirada puede llevar. En esta, bueno, nos tratamos de romper la cabeza tratando de entender esta imagen. Pero observen algo muy interesante en esta regla. Si a cada una de esas fotos le superponemos una cuadrícula, lo que obtenemos es esto. Observen, por ejemplo, justamente el borde donde estaba el interés corresponde perfectamente con la línea de tercios. Observen esto. Obviamente, lo más interesante de esta foto, que es lo que está enmarcado por aquel marco natural, se encuentra encerrado en este pequeño cuadro, que a su vez está constituido por estas líneas. ¿Perfecto? Observen esta. Hablábamos de lo importante del contraste, pero no solamente en la fotografía se trataba del contraste. Observen que justo el cambio de color está ubicado sobre esta línea. ¿Ok? Observen esto. Observen que el balón, que es el objeto de interés que habíamos descubierto porque todas las miradas iban hacia él y demás, observen que el balón se coloca justamente en este punto. Y observen una sutileza muy bonita en la composición fotográfica. Observen cómo estos personajes se agachan precisamente para remarcar la línea de acción importantísima que está marcada por este tercio. ¿Perfecto? Observen básicamente que en cada una de esas fotografías que vimos, las líneas se vuelven importantes. Miremos otros ejemplos. ¿Recuerdan estas fotografías? Fueron de las que vimos casi que al inicio de todas estas presentaciones. Observen esto.
¿Ven lo que ocurre? Miren cómo el sujeto, que era precisamente algo de lo que hablábamos con un enorme interés, termina justamente ubicado dentro de la línea. ¿Listo? Observen que esta persona, que sin duda habíamos señalado que probablemente aquí se encontraba el foco de interés, observen que evidentemente aquel foco se encuentra enmarcado precisamente muy cercano al punto, también superpuesto sobre la línea, el arma incluso da sobre el punto. Observemos esta otra. Miren la importancia de esta línea dentro de la composición. Aquí debo hacer una confesión. Muchos de ustedes estarán diciendo, pues claro, eso pasó porque usted estaba buscando fotos que cuadraran con la regla de tercios. Y la verdad es que no. Cada una de las fotografías que mostré las busqué en su momento para expresar cada uno de los puntos sobre los cuales quería hablar. Si quería hablar del encuadre, si quería hablar del contraste de color, si quería hablar de, bueno, de cada uno de los asuntos. Y fue una enorme sorpresa también para mí cuando apliqué sobre ellos todo el análisis de tercios, porque resultaba que cada uno de ellos se volvía valioso también porque los tercios estaban perfectamente representados dentro de ellos. De una forma u otra, los tercios enmarcaban muy bien cada una de las cosas que ocurría dentro de esas fotografías. Ahí precisamente está buena parte de la importancia de la regla de tercios, porque los fotógrafos en todo el mundo conocen y deben dominar la técnica para poder con ella crear unas composiciones que funcionen mejor. El siguiente punto sobre el que vamos a hablar se denomina la divina proporción o el rectángulo dorado. Bueno, tiene muchos nombres y está íntimamente relacionado con los tercios, aunque no es exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando? En el mundo de las matemáticas y la ingeniería suele hablarse de un concepto que se denominan las series. Las series es una sucesión de números con unas características particulares. Una de las series más conocidas es la llamada serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci lo que hace es que suma un número con el número inmediatamente anterior. Entonces nos da como resultado una serie que tiene el 0, luego el 1, luego el 1 más el 0 me daría 1, 1 más 1 me daría 2, 2 más 1 me daría 3, 3 más 2 me daría 5, 5 más 3 me daría 8. Bueno, en fin, así se va construyendo la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci tiene múltiples aplicaciones, pero una de las aplicaciones más bonitas que tiene que ver con la geometría. En la geometría puede construirse a partir de la serie de Fibonacci una suma de cuadrados, cada uno de esos cuadrados con el lado que acabamos de hablar. Un cuadrado del lado 1 sumado a otro cuadrado del lado 1, pues me daría un lado 2 para hacer un cuadrado. Lado 2 más lado 1 me daría un lado 3. Lado 3 más lado 2, lado 5. Lado 5 más lado 3 me da como resultado lado 8. Lado 8 que tenemos acá más lado 5 me daría la posibilidad de tener un cuadrado de lado 13. Bueno, ya se entiende cómo se construye. Esa pequeña construcción tiene una aplicación muy bonita, porque resulta que es una aplicación que además a la naturaleza le encanta. Y esa aplicación es precisamente esta, que estamos viendo a continuación. Si unimos los puntos de cada uno de estos cuadraditos, obtenemos como resultado esto que estamos viendo acá, esta espiral. Y es una espiral absolutamente maravillosa. Ese flujo que tiene esa espiral, es una espiral, ese flujo que tiene esa espiral, tiene unas características que se repiten en la naturaleza de forma, pues, natural, evidentemente. Las caracolas, muchos caracoles tienen esa misma forma en espiral. Las olas del mar muchas veces toman esa misma forma, esa misma curvatura justo antes de romper contra las playas. Muchas flores crecen así. En fin, esa serie, esa proporción armónica planteada aquí, es una proporción que en la naturaleza se repite sistemáticamente. Y el ser humano está acostumbrado a ver esa proporción en la naturaleza y la ve de manera armónica. Para el ser humano siempre recuerden que uno de los componentes de la belleza es lo natural. Lo natural es bello para el ser humano. ¿Por qué se vuelve entonces importante conocer esta proporción? ¿Por qué se vuelve útil conocerla para una composición gráfica? Básicamente esa proporción te está diciendo una serie de puntos sobre los cuales el ser humano va a prestar atención. El primero es este. Este pequeño punto que corresponde a la espiral suele ser un punto que llama la atención y el ojo tratará de buscar qué se encuentra dentro de ese punto. Pero no solamente se trata de ese punto. Esta línea que estamos viendo acá, proyectada, al igual que esta otra línea, funcionan de manera un poco parecida a las líneas que vimos de tercios. Es decir, son líneas que te dicen que aquí es probable que haya un enfoque importante.
Y esta última curvatura, esta línea es una curvatura que te señala un flujo armónico, una armonía natural, una curva que resulta muy bella para el ojo. Esto es más fácil entenderlo también con algunos ejemplos, así que veamos algunos de ellos. Esta fotografía fue una fotografía ganadora de un concurso de National Geographic, de Nat Geo, y es una fotografía muy bella. Aquí podríamos decir, observen la maravilla del punto de fuga por allá, al fondo, sí, eso es verdad. Pero en realidad lo que más nos llama la atención en la fotografía no se encuentra allá, sino que se encuentra en este primer plano. Si superponemos la espiral en esta fotografía, lo que obtenemos como resultado es esto. Aquí he puesto dos espirales diferentes, precisamente porque la espiral pues no solo se construye en un sentido, también puede construirse en el sentido contrario, o cuando la reflejamos también se puede ver la espiral. Y lo que estamos viendo es precisamente esto. Observen cómo esta línea que les había dicho que era una línea de muchísimo interés, el sujeto importante en la fotografía está puesto prácticamente sobre esa línea. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y observen también cómo esta curvatura de un flujo natural, en cierta forma, es fácil verla más o menos coincidir con esto que está ocurriendo aquí, con la línea del tren, la perspectiva forzada que se ha tomado esta fotografía. ¿Listo? Lo que estamos viendo hace que la composición sea una composición, abro comillas, armónica, una composición que para el ojo sea atractiva. En esta espiral contraria, me gusta ilustrarla para mostrar que uno tiene que buscar cuál es la espiral que más te funciona. Esta espiral no funciona tan bien. Evidentemente también respeta este punto. ¿Listo? Claro, si se dan cuenta, pues lo respeta perfectamente. Pero no respeta también la curvatura. En cambio, la espiral sí lo que nos está mostrando es esto. Una de las razones por las cuales de entrada uno ve la fotografía y le parece que es una fotografía agradable. El fotógrafo tiene muy interiorizado cuando tomó la fotografía esta regla y por ende es capaz de mantenerla o de manejarla casi que de manera automática al tomar la foto. Observemos esta otra foto, también de un concurso de fotografía de National Geographic. Una foto que resulta atractiva por muchos motivos. El contraste, el movimiento del sujeto, bueno. Pero miren lo que ocurre cuando superponemos una espiral en ella. ¿Sí ven? El resultado es maravilloso. El punto de mayor interés está perfectamente colocado dentro de la fotografía. Observen además cómo cosas como esta, como el borde marcado por este árbol, casi que simplemente nos limpia o toca ligeramente la curva de lo que queremos decir. Un asunto de mucho interés en esto es que la espiral y la regla de tercios están íntimamente relacionados. Muchos dicen que la regla de tercios es algo así como un poco la espiral perezosa, porque aquí en esta imagen he superpuesto ambas cosas, he superpuesto la espiral con una proporción en tercios, y observen cómo los puntos y las líneas suelen estar más o menos cerca las unas de las otras. Se ve más claro en esta imagen, la cual ya he quitado la espiral y simplemente he dejado las líneas. Observen esto. Es muy frecuente que si uno coge en el celular, creo que lo dije al principio, si uno coge su celular puede ver la cuadrícula en tercios y no siempre es la cuadrícula exacta de tercios la que vemos, sino que es una cuadrícula un poco deformada. Pues bien, esta es la deformación que están viendo. Es la deformación dada precisamente por la construcción de lo que obtenemos con esta espiral dorada. Una de las cosas que nos faltó decir y es importante decirla después de haber visto cómo se relacionan la regla de tercios y la regla de la divina proporción o de la espiral áurea o bueno, distintos nombres que tiene, es que no queremos decir con eso que en una composición el sujeto de interés tenga que colocarse exactamente sobre la línea de tercios o que exactamente sobre el ojo del caracol. No, lo que nos están señalando ambas cosas es que hay un lugar más o menos cercano a esos puntos en los cuales el ojo va a buscar la atención. Y eso es importantísimo, porque lo que nos está diciendo es que mientras más acerquemos nuestros sujetos de interés a esos puntos, mayor probabilidad hay de que el espectador los vea. Así que para eso sirve entenderla. Conocer esta regla tiene una ventaja maravillosa y es que con el simple hecho de conocer ese par de reglas podemos generar mejores encuadres en nuestras composiciones gráficas. Les quiero mostrar cómo conseguir encuadres precisamente con solamente usar esas reglas. Esta es la fotografía original y estos son 3 encuadres posibles de ella, construidos así.
Observan lo que se hizo. Con el simple hecho de entender y matizar mejor, por ejemplo, en este caso, que la pequeña casa quedara en una ubicación en la cual estuviera sobre la línea y en contacto con esta otra, o en este caso ubicándola en esta posición, consigue uno encuadres que suelen ser un poco más entretenidos. O si lo hubiéramos hecho usando proporción áurea, observen lo que encontramos. Una fotografía que era mucho más grande, simplemente acomodándola mejor aquí para maximizar el punto de interés, nos daba como resultado esta fotografía que estamos viendo. Observen esta tercera. De nuevo, esta era la fotografía original. Observen el encuadre, el tamaño del encuadre. Y simplemente aplicando aquí la proporción áurea, observen lo que podemos obtener. Y maximizamos un poco el interés sobre este sujeto. Una claridad. Muchas personas cuando empiezan a trabajar con la proporción tratan de deformarla, o sea, estirarla hacia abajo o ponerla más larga. La proporción funciona precisamente como una proporción. No se pongan a estirar la plantilla que tengan de proporción porque dejará de funcionar y ya no será una proporción armónica. Un resumen importante de esto y la razón por la cual se vuelve tan clave esto es porque cualquier imagen que ustedes tengan únicamente utilizando este asunto de la proporción áurea y el asunto del encuadre, fácilmente podrán mejorarla. Así que vale la pena aprovechar estas herramientas. ¿Para qué más sirve entender estas cosas que acabamos de ver? Una buena imagen por defecto es una imagen atractiva. Una buena imagen por defecto va a tener tensiones, va a tener movimientos que llamen la atención. Una buena imagen es una imagen que hará que el ojo quiera mirarla. Y si trabajamos en el mundo de la publicidad, eso evidentemente es un asunto que necesitamos. Si trabajamos en mercadeo, queremos que nuestra pieza sea vista más tiempo de lo que es vista la pieza del competidor. Queremos que nuestra pieza sea entendida con mayor claridad. Y eso lo conseguimos conociendo y dominando cada uno de los puntos que acabamos de decir. No espero yo que con el simple hecho de haber visto esos videos nos volvamos unos expertos en composición gráfica, aunque evidentemente nos ayuda mucho a disfrutar más la próxima vez que vayamos a un museo o simplemente cuando nos entreguen una pieza a tener más elementos para ser capaz de leer y decir algo más allá de la pieza no me gusta o pues sí está bonita, sino que tengamos elementos ya técnicos y de juicio para ser capaz de hacerlas. Pero por lo menos el hecho de conocer cada uno de estos factores nos permitirá hacer mejor una lectura de las piezas gráficas que recibamos. En el siguiente video vamos a hablar de un asunto fundamental que tiene que ver con el peso dramático de la escena que está en una composición gráfica. Y ese peso tiene mucho que ver con todos los elementos que hemos visto, pero también en términos publicitarios tienen mucho que ver porque nos permite entender qué es aquello que queremos destacar en la composición. Así que veamos el siguiente video.